y queremos darle la bienvenida a cada uno, cada una, en este día donde podemos estar compartiendo una nueva conferencia, en este caso que está eh, patrocinando la Facultad de Ciencias de la Religión de la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano, la cual está ubicada acá en Rosario, Santa Fe, Argentina, y que a través de estos medios electrónicos actuales podemos estar conectados con distintas latitudes. Rápidamente digo, para quienes no nos conocen, nuestra facultad es una facultad bastante joven, tiene algunos años, pero ya tiene instalada una carrera de grado, que es la licenciatura en teología, con una duración de 4 años, más un trabajo final, y es totalmente en línea, es decir, desde cualquier lado uno puede acceder con titulación oficial del Ministerio de Educación de la Nación, Argentina. También tenemos una maestría en teología bíblica, que también es una titulación oficial, acreditada por el Ministerio de Educación y con muy buen plantel docente y muy buen nivel académico, de una perspectiva wesleyana, ecuménica y contextual, que es nuestro enfoque desde nuestra facultad. Además, tenemos distintas diplomaturas, las cuales ustedes posteriormente, si quieren, yo les voy a pasar en algún momento el link de la facultad, pueden acceder al link y ver las distintas formaciones que tenemos, pensando en el trabajo no solamente eclesial y parroquial, sino también a partir de eso el testimonio que tenemos que dar como cristianos, cristianas, como iglesia en medio de los tiempos y en medio de los lugares que el Señor nos puso. Y en particular, la conferencia de esta noche, de esta tarde, según el lugar donde estemos, es, está dentro del marco de la diplomatura en pastoral contemporánea, y ya estamos terminando una corte este año y estamos inaugurando una nueva corte para el 2026. Quizás quienes quisieran tener mayor información de esta diplomatura pueden acceder a formulario que le acabo de pasar por el chat, y allí ustedes van a poner sus datos y van a poder recibir mayor información de la diplomatura en pastoral contemporánea, que va a comenzar en marzo del 2026, donde el director de la diplomatura es el pastor doctor Rubén Amestoy, y quien habla está como codirector. Además, tenemos en cada uno de los módulos, tenemos distintos y distintas invitados que le dan una frescura latinoamericana a esta diplomatura de pastoral contemporánea. Pero ustedes acá están presentes especialmente para ser parte de lo que nos va a estar compartiendo nuestro querido hermano Eric Hernández. Él es pastor de la Iglesia Metodista, ministro de la Iglesia Metodista, es psicólogo, doctor en liderazgo de la Iglesia por el Wesley Theological Seminary en Washington, D.C., es profesor, autor y conferencista internacional. Integra también una formación, su parte, digamos, de área de conocimiento y de docencia es la teología, el acompañamiento pastoral y el liderazgo espiritual, y promueve fuertemente el tema de comunidades saludables y ministerios sustentables o sostenibles. Ha enseñado en el Seminario Evangélico de Puerto Rico, en la iniciativa pastoral hispano-latina de la Escuela de Divinidad de Duke y en diversos programas de formación en América Latina. Su trayectoria combina tanto la solidez académica como la sensibilidad pastoral y espiritual, con un compromiso profundo con la misión de la Iglesia en los contextos contemporáneos. El tema que
él va a desarrollar y que lo hemos invitado a compartir y que la dinámica va a ser poder escucharlos y después abrir un tiempo de preguntas posterior a la conferencia, es Iglesia en Movimiento. ¿Cómo involucrar a toda la congregación en la misión? Creo que es un fuerte desafío que en la inspiración y en la reflexión que nos va a traer nuestro querido hermano Eric, seguramente va a traer luces a nuestro corazón y revelación a nuestra vida. Muchas gracias, Eric, por acompañarnos. Somos todos oídos atentos para que vos puedas desarrollar lo que estuviste trabajando y pensando. Amén. Saludos a Permitime, todos. permitime, voy a hacer Sí, una pequeña oración, me parece que corresponde en este seguro. momento poder complementar este tiempo diciéndote, amado Dios, dándote gracias por estos momentos que hemos podido compartir, por este tiempo Amén, que vos amén. podés inaugurar aquí. Y te rogamos, Señor, que vos estés eh, ayudándonos a discernir lo que viene de ti. Gracias, Sí, Señor, Señor. por la vida eh, y el testimonio de nuestro hermano Eric. Que la palabra que él comparte en esta conferencia llene nuestros corazones, Sí, abra Señor. nuestras inquietudes y traiga fortaleza a nuestra vida. Pero que sobre Así todo es. sea de bendición para las congregaciones y para el testimonio que damos en medio de los lugares que vos nos pusiste. En esa Sí, certeza Señor. es que oramos, convencido de que vos estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Ahora sí, Eric, perdón. Amén. Ahora sí, esa fue la parte más importante, orar. Un saludo a todos y a todas, Dios les bendiga desde el pueblo de Puerto Rico, desde el pueblo de Arecibo en Puerto Rico. Una alegría ver tanta gente hermosa. Aquí veo gente de muchos lugares que no solamente de Puerto Rico, sino he tenido el privilegio de conocer. Después de la pandemia, el Zoom nos ha ayudado muchísimo a conocernos. Desde diferentes partes del mundo nos conectamos y podemos ser una iglesia conectada gracias a la tecnología. Y hoy pues es una gran oportunidad para continuar juntos creciendo y aprendiendo. Así que un abrazo para todos y todas. Y espero que esta noche, esta tarde, tengamos una experiencia muy bonita de crecimiento y aprendizaje. Bueno, quisiera comenzar compartiendo con ustedes una historia que hace muchos años tuve la oportunidad de escuchar cuando yo creo que cuando era niño, déjenme buscarla por aquí. Cuando era niño tuve la experiencia de escuchar una historia de que en un pequeño pueblo había una carpintería famosa por los muebles que allí se fabricaban. Cierto día las herramientas decidieron reunirse en asamblea para dirimir sus diferencias. Estaban todas reunidas cuando el martillo, en su calidad de presidente, tomó la palabra y dijo, queridos compañeros, estamos ya constituidos en asamblea, ¿cuál es el problema? Y le dijeron, martillo, es que tienes que dimitir. Dijeron todos a la vez. ¿Y cuál es la razón? Dijo el martillo. Bueno, porque haces demasiado ruido. Se oyó al fondo de la sala. Otra persona, otra herramienta dijo, es que te la pasas golpeando todo. Y el martillo se sintió triste y frustrado y dijo, bueno, pues está bien, si no me quieren, me voy. ¿Quién quiere ser presidente? Y el tornillo rápido se autoproclamó presidente, pero la gente empezó a decir, para nada, solo sirves si das muchas vueltas y eso nos retrasa todo. Y entonces la lija aprovechó la oportunidad y dijo, pues entonces yo soy presidenta. Jamás protestó la mayoría, eres muy áspera y siempre tienes fricciones con los demás. Pues entonces yo seré el próximo presidente, dijo el metro. De ninguna manera te la pasas midiendo todo el tiempo a los demás como si tus medidas fueran las únicas válidas, dijo una pequeña herramienta. Y mientras discutían, entró el carpintero y se puso a trabajar y utilizó todas y cada una de las herramientas en el momento oportuno. Y después de unas horas de trabajo, los trozos de madera que estaban en el suelo se convirtieron en un hermoso mueble listo para entregar. Y el carpintero se levantó, observó el mueble
y sonrió al ver lo bien que había quedado. Se quitó el delantal y salió de la carpintería. Esta no es la primera vez que ocurre algo similar a lo que ocurrió en la carpintería. Primera de Corintios 3, 1 al 7 nos dice que allí hubo también una conversación muy especial y Pablo tuvo que tomar la palabra y decirle, miren, hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales, tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? No viven como la gente del mundo. Cuando uno dice yo soy seguidor de Pablo y otro dice yo soy de Apolos, no actúan como la gente del mundo. Después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó, pero fue Dios quien hizo crecer, quien la hizo crecer. No importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito. En esta tarde, en esta noche, vamos a trabajar, hemos empezado a dialogar sobre iglesia en movimiento, cómo aumentar, cómo involucrar a la gente, cómo ayudar e inspirar a la gente a participar en la misión. A pesar de que Dios creó todo y dijo que era bueno, la historia de la carpintería y Primera de Corintios 3 nos revela que los seres humanos y probablemente también las herramientas siguen discutiendo quién es el más importante en el reino de los cielos. ¿Recuerdan cuando Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron, queremos que nos hagas un favor? ¿Y cuál es la petición? Preguntó él. Bueno, que nos sientes en tu trono, uno a la izquierda y otro a la derecha. Pareciera ser que en la naturaleza nuestra está la competencia y el intento continuo de ser mejor que el otro. Y lo interesante es que en medio de nuestra discusión perdemos de perspectiva el propósito por el cual Dios nos invitó a participar de su misión. Repito, en la discusión perdemos de perspectiva el propósito por el cual Dios nos invitó, Dios nos invita a participar de su misión. La carpintería es de Dios. El carpintero es Jesús. Y en su taller, por medio del Espíritu Santo, hay una variedad de discípulos y discípulas, herramientas que Dios utiliza para cumplir con su misión de transformar el mundo con su amor, de construir su reino aquí en la tierra. Por lo tanto, cuando hablamos de la misión de la iglesia, o el propósito por el cual existe la iglesia, y digo la iglesia con I mayúscula, refiriéndome al cuerpo de Cristo alrededor del mundo. Cuando hablamos de la misión de la iglesia, siempre es importante recordar que la misión no es de la iglesia. La misión siempre es de Dios. El cuerpo de Cristo no se mueve por sí solo, sino bajo la dirección del carpintero, bajo la dirección de la cabeza del cuerpo que es Cristo. Y es importante recordarlo porque la misión de la iglesia, llámese bautista, metodista, católica, evangélica, ya fue establecida por Dios. Y aunque podemos articularla de muchas formas y en nuestras iglesias tenemos diferentes formas de articular nuestro propósito, nosotros en realidad todos y todas somos una extensión del ministerio de Jesús, somos una extensión de la misión de Dios. Y por eso cuando el Evangelio de Mateo termina con la gran comisión, lo que nos está diciendo es que hagamos discípulos de Jesucristo en todas las naciones. Y con esto, lo que está diciendo es que el discípulo es quien quiere parecerse al maestro, así que los discípulos y las discípulas de Jesús extendemos su ministerio en el mundo. ¿Y por qué es importante recordar que la misión no es nuestra y que es de Dios? Bueno,
En primer lugar, porque las iglesias no están para servirse a sí mismas, sino que nosotros participamos de un proyecto mucho mayor que nosotros mismos, mucho mayor que nuestra denominación, mucho mayor que lo que hayamos construido como una estructura o como una organización. El cuerpo de Cristo siempre está apuntando a Cristo, siempre está apuntando al reino de Dios. Y esto es importante porque lo que inspira muchas de las personas que se dedican a investigar cómo la gente logra inspirarse e involucrarse en la misión, de lo primero, lo más fundamental y básico, es que lo que inspira al ser humano a participar de una comunidad de fe o del cuerpo de Cristo es la oportunidad de participar de un proyecto que es mucho más grande que nosotros, que es mucho más grande que nuestras propias iglesias. Es un proyecto de Dios. Y aunque es multifactorial, hay muchas razones por las cuales las personas no se involucran en la misión. Es importante notar que es posible que esa falta de inspiración o de participación tiene que ver con que muchas veces las personas que participamos en el cuerpo de Cristo hemos perdido el contacto con esa misión de Dios. Quizás estamos en contacto con la misión de la iglesia o la forma en que la iglesia ha articulado su misión, pero no necesariamente con ese propósito que es mucho más trascendente, más trascendental. Y entonces a veces comenzamos a interpretar que el fin de la iglesia es predicar, es cantar, es reunirse, es servir. Y todo eso es bueno, pero el fin de la iglesia no es ni predicar, ni cantar, ni reunirnos, ni servir. Esos son los medios que nos ayudan a colaborar con el carpintero, con su misión dentro de su taller, de manera que podamos participar en la construcción del reino de Dios. Por eso, para movilizar las personas es importante, en primer lugar, que nosotros tengamos claro que la misión es de Dios y que mantengamos enfocada a la iglesia, al cuerpo, a la comunidad en la misión de Dios. Y para esto no existe algo como la sobrecomunicación. Constantemente en nuestras reuniones y en nuestros espacios congregacionales necesitamos recordar constantemente a Jesús, su misión en la tierra y que su misión ahora es también nuestra misión, porque el criterio principal para nosotros evaluar lo que hacemos como iglesia es principalmente Jesús. Jesús es el criterio y nosotros lo que hacemos es que evaluamos lo que hacemos a partir del ministerio de Jesús. Nos parecemos a Jesús, estamos viviendo como Jesús. Por lo tanto, cada actividad, evento, cada programa que se desarrolla en el cuerpo de Cristo necesita pasar por el filtro, que es el criterio principal, que es la misión de Dios. Y todo lo que no ayude y no colabore a que nosotros nos vayamos por la ruta del reino de Dios y de la misión de Dios, hay que reevaluar si lo queremos mantener en nuestra programación. Ahora, a mí siempre me gusta hablar de la misión y también me gusta hablar de la visión como elementos fundamentales para involucrar a las personas a servir. Esto parece bastante abstracto, pero es importante porque esto hay que llevarlo de lo abstracto a lo concreto. Y por lo tanto comencé hablando de la misión, pero cada misión, en la misión de Dios, perdón, debe contextualizarse en cada comunidad de fe, de manera que esa misión pueda inspirar y movilizar a las personas a unirse, porque hay algo que pueden hacer para construir ese reino de Dios en ese lugar en particular, con las necesidades particulares que tiene el escenario o el contexto o el entorno en el cual nosotros estamos. Y aquí es que viene la importancia de la visión. La visión de la iglesia es ese futuro deseado, ese sueño que Dios tiene para ese pedacito, para esa comunidad, para ese pueblo, para ese lugar donde la iglesia está ubicada. Obviamente, nosotros sabemos que la tecnología hoy nos ayuda a que la iglesia trascienda el lugar donde nosotros nos hemos ubicado geográficamente. Por eso no quita que Dios nos puso en un lugar con unas necesidades particulares. Por lo tanto, la visión es esa experiencia de contextualizar esa misión y decir, en este pedazo de tierra, en este lugar donde Dios nos puso,
¿Cuál sería el próximo paso de fe que nosotros podemos tomar? A partir de nuestras fortalezas como iglesia, a partir de las necesidades que hay en nuestra comunidad, ¿cuál pudiera ser una buena aportación que podemos hacer en nuestra comunidad? Y aquí es que viene cuando nosotros comenzamos a pensar en proyectos particulares que pueden inspirar a la gente. Por ejemplo, en Puerto Rico, cada vez más nos convertimos en una isla donde el promedio de edad va subiendo. Eso quiere decir que estamos envejeciendo como isla. Yo no estoy diciendo que eso sea algo malo, simplemente la estadística nos dice que nos estamos convirtiendo cada vez en una isla con personas pues más viejas, ¿verdad? Y la palabra vieja no es nada, tampoco es mala, ¿verdad? Es una bendición envejecer. Y el sueño de Dios para muchas congregaciones en Puerto Rico está siendo desarrollar proyectos para cuidar a la población envejeciente de nuestro país. Y más cuando muchos de los hijos de estas personas están moviéndose particularmente a los Estados Unidos y mucha gente mayor se está quedando en nuestra isla sola. Eso es un proyecto que muchas iglesias ahora mismo están convirtiendo como una prioridad en sus congregaciones porque el contexto nuestro en Puerto Rico así lo exige. Y por lo tanto, la misión de Dios se contextualiza con proyectos que inspiren a las personas a unirse para hacer la diferencia en una comunidad de personas cada vez mayor. Y eso puede pasar y me imagino que puede estar pasando en muchos otros lugares también. Ahora, durante mi tiempo pastoreando en la iglesia El Renacer Embajadero en Arecibo, tuvimos la oportunidad de revisar nuestra misión y visión y acordamos que plantear una misión que nos recordara la gran comisión, que es hacer discípulos de Jesucristo comprometidos y maduros que testifiquen con esperanza de su amor y poder, pero articulamos una visión que fuera o es ser una comunidad de apoyo y aprendizaje en la que todas las generaciones puedan encontrarse con Cristo y ser enviadas a transformar el mundo con su amor. La iglesia afirmó en una comunidad de fe que tenía un montón de personas que representaban a todas las generaciones. Teníamos una iglesia intergeneracional y que el sueño de Dios en este momento histórico de la iglesia era ayudar a que la misión de Dios se pudiera hacer, pero de una forma intergeneracional, de manera que todas las generaciones pudieran aprender unas de las otras y no tener una iglesia fragmentada, no tener una programación tan fragmentada, sino cómo lograr que las generaciones pudieran unirse y aprender unas de otras para juntas hacer la misión de Dios. Y ese fue el criterio principal para evaluar muchas de las actividades y eventos y la programación y el discipulado. Si la iglesia podía ser una comunidad de aprendizaje y de apoyo intergeneracional. Ahora, la gente quiere unirse a un propósito que sea mucho mayor que ellos. Es lo primero que he planteado. Esa es la importancia de que nuestras iglesias tengan clara la misión de Dios. Y en segundo lugar, lo que he planteado, esto es un repaso, es que esa misión de Dios tiene que contextualizarse a partir de las necesidades de la iglesia y sus fortalezas y limitaciones. Eso es la visión de la iglesia. Y a mí me gusta siempre recordar que cuando hablamos de misión y visión, el liderato ministerial o el liderato pastoral es clave a la hora de mantener esa misión y esa visión en el corazón de las personas, pero también el resto del liderato. Y el pastor o la pastora ayuda en el proceso de discernir y escuchar la voz de Dios de cuáles deben ser esos próximos pasos que la iglesia debe tener para contextualizar su misión. Ahora bien, siempre para mí es importante recordar esto. Es importante reconocer el rol de la figura pastoral a la hora de involucrar a la iglesia en la misión, reconociendo su rol para cuidar, para guiar, para enseñar, pero también el rol del pastor o la pastora
es también crucial a la hora de desarrollar el liderazgo laico y desarrollar a las personas y ayudarles a encontrar cuál es ese lugar que tienen dentro del cuerpo de Cristo. A mí me gusta mucho Primera de Corintios 12 cuando dice, hay distintas clases de dones espirituales, pero es el mismo espíritu, el que es la fuente de todos. Hay diferentes formas de servir, pero servimos al Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios el que hace la obra en todos. Y es importante recordar que la iglesia es una obra del Espíritu y que la iglesia no funciona solo o desde la figura o el ministerio pastoral. Yo pudiera decir aquí, y esto es algo que pudiéramos discutir porque sé que es un tema bien bonito de explorar. Yo estoy proponiendo, y me gusta mucho dialogar, de que las iglesias debemos ser más horizontales que verticales. Y con esto me refiero con horizontal a que miremos el cuerpo de Cristo en su totalidad y miremos para los lados para ver cómo al lado nuestro tenemos personas que están llenas son templo del Espíritu de Dios y tienen algo que aportar. Y me gusta la frase iglesia horizontal, porque hay veces que ser demasiado una iglesia vertical, estamos centralizando demasiado en la figura pastoral y nos olvidamos que realmente el cuerpo de Cristo no funciona solamente desde la figura pastoral, sino que el fin de la iglesia es que todos y todas podamos colaborar, así como en la carpintería, todos y todas podamos poner una aportación, podamos hacer algo para involucrarnos en la misión. Y por eso eh, yo recuerdo mucho a un profesor que se llama Lovett Wims, profesor de liderazgo, que siempre nos recordaba que una buena definición de liderazgo es la siguiente: no se trata de ti. Probablemente es la definición de liderazgo que más me gusta, es no se trata de ti. Y como pastor y como líder, constantemente estoy enfatizando en mi propio ministerio y en quienes tengo la oportunidad de compartir que como líderes pastorales o como líderes laicos, nuestra función constantemente es guiar a la iglesia en su misión, discernir la visión, pero ayudar a que la gente se una a partir de esas capacidades que tiene. Porque el cuerpo no es el cuerpo de Eric, no es el cuerpo del pastor, es el cuerpo de Cristo y el pastor tiene un rol dentro de muchos roles que hay en el cuerpo de Cristo. Esto me hace pensar en el movimiento metodista del siglo XVIII. Yo sé que entre nosotros probablemente hay personas que conocen mucho mejor que yo la historia del metodismo en América, particularmente en Norteamérica, pero a mí me ha llamado mucho la atención cómo el movimiento metodista del siglo XVIII, cuando toma un auge increíble, tiene unos elementos bien importantes que nos ayudan a reevaluar o a repensar cómo la gente se involucró tanto en la misión del movimiento metodista y cómo nos puede ayudar a nosotros en nuestras congregaciones hoy. Lo primero es que el movimiento metodista del siglo XVIII en Norteamérica no tuvo la misión de reemplazar la iglesia local, sino ser un instrumento para su renovación, ser un espacio para cuidar a la gente. Y por eso el movimiento metodista no descansó tanto en los cultos formales de adoración, sino que los grupos pequeños o los espacios de mayor intimidad se convirtieron en la gran fortaleza del movimiento metodista. Y Juan Wesley estaba convencido de que un creyente tomaba su decisión por seguir a Cristo realmente en un grupo pequeño. Él veía la salvación no solo como una decisión, sino como un proceso. Y de eso podemos hablar. Hay gente ¿verdad? Que entre nosotros que sé que le gusta el tema más de la teología y la doctrina metodista y cómo la salvación se veía y se ve desde el metodismo como un proceso, no tan solo como una decisión. Por eso Juan Wesley dijo en una ocasión, he encontrado que en la experiencia de los grupos pequeños, algunas de estas personas
ha aprendido más en una hora de grupo pequeño que en 10 años de predicación pública. Y se cree que en el metodismo una cuarta parte de los metodistas se convirtieron, una cuarta parte, se convirtieron en predicaciones, pero la mayoría necesitó de 2 a 3 años para esa conversión. Obviamente sabemos que la conversión es un proceso de toda la vida, pero ese proceso inicial de tomar su decisión tomó 2 a 3 años en el contexto de los grupos pequeños. Y eso hizo que el movimiento metodista comenzara a crecer lleno de personas que estaban buscando dejarse guiar para tomar decisiones acerca de su fe. Y el movimiento no estuvo necesariamente liderado solo por líderes pastorales. Eventualmente el movimiento metodista incluye líderes laicos que supervisaban los grupos pequeños, y el movimiento metodista se convirtió en un sistema de responsabilidad mutua o donde podían rendir cuentas los unos a los otros. Y en mi punto de vista, el crecimiento o la movilidad o la participación o la involucración de este movimiento tuvo que ver muchísimo con que era un movimiento más horizontal donde había más participación laica y había un grupo de personas que estaban participando activamente de grupos pequeños en un proceso de discipulado que se les invitaba a que cada vez fuera más profundo. Por lo tanto, hay varios elementos que yo quiero compartir con ustedes que yo creo que son importantes. Van a ser 4, que tiene que ver con el movimiento metodista, que nos ayuda a reflexionar acerca de cómo podemos ser una iglesia en movimiento e involucrar a la gente a participar de la misión. En primer lugar, es importante el entrenamiento de laicos y el desarrollo de liderazgo. Eh, Igual que el movimiento metodista, que yo no vengo aquí hoy a idealizar el movimiento metodista, sabemos sus fortalezas y sus limitaciones, pero el movimiento metodista, bajo la supervisión de Juan Wesley, incluyó el desarrollo continuo de laicos para supervisar los grupos pequeños. Eso fue súper radical. Hoy día debemos nuevamente revisar con cuánta intencionalidad nosotros estamos formando líderes laicos. A veces creemos que la movilización del cuerpo está en la figura pastoral y cuán dinámica es la figura pastoral. Y si bien es cierto que la figura pastoral tiene un rol extraordinario y clave en la movilización de la iglesia, realmente el liderazgo laico es quien realmente mueve la iglesia. Y no hay duda de que necesitamos no solamente funcionar con martillos, sino que todas las herramientas necesitan ser utilizadas en el taller. Así que el primer punto es cómo nosotros, los que somos pastores y pastoras, nos vemos como líderes que forman líderes, y cómo los laicos y las laicas cada vez toman mayor participación a la hora de liderar en la congregación. Segundo lugar, el entorno de responsabilidad mutua. Hoy día la gente está hambrienta de un lugar donde puedan ser auténticos, transparentes con su fe en sus procesos, un espacio donde no se les juzgue, sino que se les escuche y se les acompañe. El cirujano general de los Estados Unidos dijo el año pasado que la enfermedad más mortal en los Estados Unidos, ahora mismo, el problema principal de salud en Estados Unidos es la soledad. Los cultos de adoración no necesariamente están cumpliendo la función de que la gente se acompañe unos a otros y que seamos comunidades de responsabilidad mutua. En inglés se le llama accountability, que podamos realmente mirar dónde estamos y acompañarnos para que haya progreso espiritual. Yo creo firmemente que la participación y la involucración de la gente en la misión se da en la medida en que se sienten cuidadas, en que se sienten acompañadas, en que están siendo parte de una comunidad a la cual pueden rendir cuentas, a la cual
pueden involucrarse con la confianza de que van a ser cuidados. Y me encanta mucho cómo muchas personas hablan de que el cuidado pastoral en la congregación no es pastoral porque lo ofrece el pastor. Eso es una forma de verlo, pero también se ve que el cuidado es pastoral porque es el tipo de cuidado que se ofrece en la iglesia. Los laicos, a laicos se pueden ofrecer cuidado pastoral porque es un tipo de cuidado. Fungen como pastores los unos a los otros, cuidándose. Y yo creo que en nuestras congregaciones puede que las personas no estén activas en la misión, no por falta del cuidado pastoral, porque los pastores muchas veces están llamando, están cuidando, pero necesitan que el cuerpo les abrace y que la comunidad entera se involucre en ese proceso de cuidarles para que les pueda acompañar el cuerpo de manera que se mantengan activos, sirviendo e involucrados. Hay un libro que se llama El Ministerio del Cuidado Congregacional. Yo después le puedo enviar la información. Salió nuevo bajo Abingdon Press y se llama así, El Ministerio de Cuidado Congregacional. Y es un libro que entrena a los laicos y laicas a ofrecer cuidado pastoral. En tercer lugar, creo que la iglesia se mantiene activa y en movimiento cuando el discipulado y la transformación es más profunda y lenta. Yo no tengo los elementos hoy día para decir, ni creo que deba yo llegar a conclusiones de que antes era mejor. Yo no estoy diciendo eso. Pero sí tengo la percepción de que los grupos pequeños del movimiento metodista, y reconozco que hay hermanos y hermanas que no son metodistas aquí, así que hay muchos ejemplos más allá del metodismo, ¿verdad? Eh, no sé si hoy tenemos la perspectiva de, de que la conversión es mucho más que un momento. No sé si estamos tan conscientes en lo que hacemos de que la salvación es un proceso y que la iglesia se mantiene activa y participando cuando está siendo formada espiritualmente, continuamente, y ve su salvación como jornada más que como una decisión. Y ven la sanidad, la salvación como un camino, más que como una meta. Y Peter Escasero, en este libro que hizo muy famoso de la espiritualidad emocionalmente saludable, dice que nuestras vidas se parecen mucho a los icebergs, que estamos conscientes de lo que ocurre en nuestra superficie, pero estamos ciegos a toda la profundidad de nuestras vidas que necesita ser transformada por Dios. Y desde mi punto de vista, en nuestras congregaciones o en nuestras iglesias a veces hay mucha programación, pero no necesariamente hay una transformación profunda y lenta que esté trabajando con eso que está debajo de la superficie. Por eso creo que es importante reevaluar que haya más formación y menos programación, más profundidad y menos eventos. Probablemente nuestras iglesias necesitan menos eventos y menos actividades y más procesos formativos. Y en último lugar, y con esto ya voy terminando, es importante para mantener la iglesia activa, que es que el fin de la iglesia no es la iglesia. El fin de la iglesia es ir a donde esté la necesidad, a donde estén las personas en necesidad y que la iglesia construya el reino de Dios y haga una diferencia en la vida y en las comunidades. Y para mí esto es bien importante porque quizás no se puede medir igual. Quizás estamos acostumbrados a medir cuántas personas fueron a nuestros cultos, cuánto dinero han ofrendado y otros criterios que utilizamos para evaluar cuán bien están nuestras iglesias. Y déjeme decirle que nosotros con cuánta gente va a nuestros cultos y con cuánto dinero hemos recogido, no tenemos una verdadera radiografía
de cuán espiritualmente saludable está nuestra congregación. Esa es la verdad. Por eso hay que repensar continuamente si lo que la gente quiere para involucrarse es mirar un espacio que trascienda el espacio donde están, que trascienda la iglesia, que trascienda lo que están haciendo, que trascienda la programación, porque muy fácilmente podemos caer en espacios automáticos y programados y repetitivos donde no sabemos realmente cuál es el fin. Y Dios no está encapsulado en la programación de nuestra iglesia. Dios está obrando en el mundo. Y el fin de la iglesia es unirse a la misión de Dios que está ocurriendo alrededor del mundo. Y aunque no podamos contabilizar cuántos de nuestros laicos y cuántas personas en nuestra congregación están participando en la misión de Dios en el mundo, ojalá que la podamos contabilizar, realmente lo más importante es que la gente participe y que se involucre y que la formación que están teniendo en su congregación les recuerde constantemente que el fin de todo esto es unirnos a la mano de Dios que ya está actuando en el mundo y que puedan ellos hacer una diferencia, aunque eso no salga como una estadística que podamos contabilizar. En otras palabras, aquí lo puedo yo plasmar de una forma diferente. La iglesia no tiene el fin de hacer miembros. Nuestro fin no es hacer miembros de iglesia. Nuestro fin es hacer discípulos de Jesucristo que colaboren con la misión. A mí me encanta escuchar a un pastor en Puerto Rico. Hay una organización sin fines de lucro que se llama The Happy Givers. The Happy Givers. También les puedo enviar el enlace. Y esta gente nace después del huracán, después de que los huracanes pasaron por Puerto Rico en el 2017, y había un pastor en los Estados Unidos que sintió dejarlo todo, lo dejó todo y se vino para Puerto Rico. Y desde ese día, desde el huracán hasta el día de hoy, se han dedicado a cocinarle a las personas viejas de nuestro país, a las personas mayores. Y The Happy Givers ofrece la última estadística que verifiqué, alrededor de 275 a 300 almuerzos todos los días se llevan hasta las casas de personas mayores. Y eso es un movimiento de la iglesia, es un movimiento del cuerpo de Cristo e involucra a personas de diferentes denominaciones, de diferentes lugares, de diferentes escenarios. Hay gente fuera de Puerto Rico que dona su dinero, dona su tiempo, dona lo que tienen para participar de esta experiencia porque han reconocido que esa misión es la misión de Dios, construir el reino de Dios y que se ha contextualizado por la necesidad particular que hay en Puerto Rico con la población mayor. Y eso enciende la chispa de la gente y hay gente de diferentes partes del mundo que se unen a los Happy Givers todos los días voluntariamente, dan de su tiempo y de su dinero para participar en esto. ¿Qué les quiero decir, hermanos y hermanas? Miren, en estos días, aquí tienen, en Puerto Rico le llamamos un rolo para pintar una brocha. Nosotros en esta época de Acción de Gracias, usualmente en esta semana, justo cuando tenemos la celebración de Acción de Gracias, según la tradición norteamericana, limpiamos nuestras casas, pintamos y hacemos muchas cosas. Esta semana, particularmente el domingo, pinté muchas partes de la casa, particularmente la verja, eh, y mi hija se unió a mí a pintarla. Esa verja la construimos cuando ella nació, antes de que naciera, y ahora 7 años después la estábamos pintando por primera vez y ella me ayudó y fue bien bonito. Y yo tenía el rolo, ella tenía la brocha, pero ella constantemente quería usar el rolo porque pensaba que era mejor. Y yo le tuve que decir, Aurora, la brocha puede llegar a lugares donde el rolo no puede llegar. Tu brocha es importante, haces una gran diferencia. Y yo quiero que tú uses esa brocha y disfrutes usar esa brocha sin pensar que eres menos, o que esta brocha es menos, o que estás haciendo poco. El carpintero en su carpintería quiere usar a todas las herramientas para construir el reino de Dios aquí en la tierra.
Y nosotros involucramos a la gente cuando les recordamos que su involucración hace una diferencia, cuando les contextualizamos esa misión en necesidades particulares y cuando se les recuerda que su aportación vale, cuando se les entrena, cuando se les equipa, cuando se les acompaña, cuando se les cuida, cuando se les forma lenta y profundamente para que puedan ser más discípulos de Cristo que miembros de la iglesia. Yo no tengo no tengo nada en contra con que hagamos miembros de iglesia y que tengamos miembros en nuestras congregaciones. No tengo nada en contra, pero ese no es el fin de la iglesia. El fin es que seamos discípulos, que podamos construir el reino donde quiera que nosotros estemos. Dios les bendiga muchísimo y espero que hayan disfrutado de esta experiencia y de esta jornada con la carpintería de Dios. Un abrazo para todos y todas. Dios les bendiga. Excelente, querido Eric. Muchas gracias eh, por tu reflexión, por tu inspiración. Eh, Qué lindo cuando uno saca metáforas de la vida cotidiana como hiciste con tu hija, ¿no? Porque las transmite con una fuerza y una vitalidad única. Así que fue un precioso broche de lo que estuviste compartiendo. Ahí le estoy sugiriendo que puedan, creo que salió o no salió, creo que sí, ¿sí? Le estoy sugiriendo que puedan poner sus preguntas o comentarios en el chat para poder juntar algunas preguntas, juntar algunos comentarios y luego darle un tiempo a Eric para que pueda ampliar o pueda responder. Mientras ustedes van colocando algunas preguntas por aquí, este, por ahora te están animando y saludando. Mientras ustedes van colocando alguna pregunta o comentario por aquí, por el chat, em, me animo a tirar si da para que lo puedas desarrollar un poquito más, pero muchas de las congregaciones, de las iglesias donde estamos acompañando, pastoreando, participando, eh, nos cuesta ver esa inspiración, ¿sí? Y esa inspiración que vos mencionabas al principio, ¿no? Lo que inspira a las personas. Entonces, una pregunta inicial es, no sé que no hay recetas en esto, pero sí quizás hay prácticas, hay experiencia y hay alguna reflexión que puedas compartir, ¿sí? ¿Qué crees que cuando hay esas iglesias que parecen que nada las mueve, que están muy apagadas, que por la cantidad de personas que son, por las dificultades que están viviendo, porque se ven solamente en las limitaciones y no pueden ver por lo que sea, digamos, cómo empezar a generar esa primera llama, esa primera inspiración? ¿Qué, qué recursos puede usar pastor, la pastora, el laico, la laica, ¿sí? Allí? ¿Qué recursos puede usar como para esa primera inspiración? Este, si hay algo para compartir de esto mientras van sumándose Claro. preguntas y luego te- Mi- Gracias, Fabián, por la pregunta. Tengo dos que no son soluciones mágicas, y cada cual tiene que ver si funcionan, pero pudieran ayudar. Hay algo que las iglesias deberíamos hacer, no importa la población, si es adulta, mayor, es salir de la iglesia y caminar por los alrededores de donde está ubicada la iglesia. Yo no sé cuándo fue la última vez que la congregación o su congregación caminó alrededor de donde está ubicado el templo de su iglesia. Y que miren, en Bajadero, la iglesia donde yo estaba, cuando yo caminaba por la comunidad cerca de la iglesia, yo veía muchísimas casas abandonadas y veía muchísimas casas en deterioro, y algunas de ellas, increíblemente, había personas que estaban viviendo adentro, personas mayores que están viviendo en esas casas.
Yo creo que tener contacto con lo que nos rodea es crucial para nosotros mover a la gente e inspirarlas. Yo creo que en la iglesia continuamente estamos perdiendo contacto con la misión que está alrededor nuestro, porque nos hemos enfocado en que el fin es la iglesia. Y en segundo lugar, yo creo que de manera intencional, yo creo que hay que eh, ayudar a la gente a que dejemos de mirar tanto las estadísticas que nos están diciendo que nos estamos muriendo como iglesia, porque verdaderamente el fin no es la iglesia. El fin no es las estadísticas, el fin, nosotros somos el cuerpo de Cristo y creemos en la muerte y creemos también en la resurrección. Y creemos también que los procesos que a veces estamos viviendo, que parecen que son de muerte, hay una belleza oculta, hay una plenitud oculta dentro de estos procesos de transición y hay veces que hay cosas en la iglesia que tienen que morir. Hay cosas en la iglesia y aspectos de la iglesia, dimensiones de la iglesia que tienen que morir porque nos están impidiendo la misión como debería ser. Y yo creo que cuando empezamos a mirar un poco más la misión de Dios y que la iglesia se enfoque más en eso y dejar de mirar tanto las estadísticas y dejar de centrarnos tanto en nosotros como iglesia, creo que también es un buen ejercicio mirar para afuera. Gracias, Eric. El aporte fue muy valioso. Te leo algunas de las cuestiones que han puesto por aquí y quizás algunas puedan conectarse, un comentario, una pregunta se puede conectar con otras, ¿sí? Este, por mi parte, dice, me interesa, dice Saúl, una profundización sobre lo que compartió sobre las acciones necesarias para la formación de discípulos, ¿sí? Y quizás la que sigue está vinculado a esto. ¿Cómo sería el proceso para desafiar al liderazgo a preparar discípulos cuando la estructura vertical nos sujeta e impide hacer la misión? Este, es como un desafío allí en esa pregunta, ¿no? Y después te leo dos más que Ujú. tengo aquí. Una dice, una de las cuestiones más difíciles en la formación de equipos, me refiero al poco compromiso, ¿sí? Vos hablabas, dice, de que cuando se sienten cuidadas y respaldadas, eso haría comprometer a los hermanos y a las hermanas. Si puede hablar un poco más sobre esa tarea de que estuviste haciendo mención. Bueno, Claro. Sergio habla un poco más de la iglesia de futuro. Acá nos vamos un poquito de tema. No sé si querés contestar lo anterior. Eh, quiero ver si, Yo si pudiera aportar un poco, a mí me encanta el tema del discipulado y creo que Jesús cuando nos dio la gran comisión nos dijo que hiciéramos discípulos de Jesucristo. Eh, y mi gran, vamos a decir, esta gran discusión o este gran diálogo, esta gran conversación que yo creo que debemos seguir teniendo es si las actividades y la programación que nosotros tenemos en nuestras congregaciones son formativas. Y yo creo que cualquier actividad puede convertirse en una formativa porque cualquier experiencia puede convertirse en un aprendizaje si la iglesia se ve como una comunidad de aprendizaje en la que todos los momentos y todos los espacios son espacios de aprendizaje, hasta una reunión es un espacio de aprendizaje, nuestras predicaciones son espacios de formación, nuestros cultos de adoración también, en la liturgia hay aprendizaje, hay símbolos que nos forman. Yo creo que en todas las dimensiones del culto, y yo creo que puedo contestar esto de dos formas. Número uno, yo creo que hay que tener en perspectiva, yo no sé lo que está pasando en diferentes iglesias, pero la tendencia general es que la escuela bíblica en la mayoría de las congregaciones casi ni existe. Y entonces hay que convertir otros espacios que no necesariamente estaban tan enfocados en el discipulado en espacios de discipulado.
Por ejemplo, las predicaciones, es importante que nosotros la veamos como probablemente el único espacio de formación que tienen las personas ahora mismo, porque no van a ir a un discipulado en la semana, no van a ir a la escuela bíblica y el único espacio que van a tener. Entonces yo creo que la predicación, si bien es un espacio para inspirar, para motivar, para traer un espacio que mueva a la gente en su corazón, y eso es importante, tiene que convertirse en un espacio continuamente de formación, de darle herramientas a las personas, de darle, invitarles a prácticas concretas en su vida. Yo creo que nosotros muchas veces estamos olvidando que para lo que sirve la reunión de la iglesia es para equipar a las personas para vivir su fe el resto de la semana. El fin no es el culto. El culto es el espacio formativo para vivir su fe en el resto de la semana. Y por lo tanto, yo creo que en esto de la formación de discípulos es que en muchas ocasiones tendremos espacios formales de discipulado o estudios bíblicos donde los vemos como un espacio tradicional, pero hay que salirse de eso, hay que incluirlos y fomentarlos, pero hay que salirse también de ese espacio y decir cómo cada espacio en nuestra programación es formativo y cómo yo le brindo herramientas y le motivo a que den pasos concretos en su fe. Por ejemplo, hay muchas congregaciones que utilizan muchos materiales didácticos y en sus predicaciones y en sus reuniones la gente sale del templo con algún documento, ya sea electrónico, ya sea en presencial, en papel, donde le está invitando a cómo poner en práctica su fe durante la semana. O sea, yo creo que no existe tal cosa como un discípulo de Cristo sin una disciplina formativa que le acompañe el resto de la semana. Y yo creo que la iglesia, más que proveerle un culto, debemos proveerle herramientas para hacer y construir esa disciplina espiritual el resto de la semana que le va a dar el fundamento y le va a equipar para involucrarse en el mundo. Y yo estoy convencido que una predicación un domingo en la mañana no es suficiente para eso. Eso no, eso ya no, eso no funciona, ¿verdad? Así que por ahí creo que va la conversación. Excelente. Siempre son preguntas que nos ayudan a seguir pensando y seguramente va a haber repreguntas, pero vamos a tener que seguir avanzando y entiendo que también ahí un poco incluye que sería conveniente no tener tantas actividades o, tal caso, transformar esas actividades en una comunidad de aprendizaje, ¿no? Pero hay una que quedó ahí pendiente, que no es tanto lo que estuviste desarrollando, pero eh, plantea la iglesia del futuro. Entiendo que hay que trabajar el presente en pos de ello, pero a tu criterio, ¿cómo ves la iglesia del futuro? Con los elementos y circunstancias de nuestro presente. ¿Sí? Sí, Casi para que incluir al... entre profecía y futurología, pero en ese discernimiento que seguramente nos ayuda a seguir pensando más profundamente. Bueno, yo pienso que cada vez la iglesia como institución va a seguir debilitándose. Y no voy a añadir un juicio como algo bueno o algo malo, simplemente como una observación, la institución de la iglesia va a seguir debilitándose. Eso yo creo que podemos quizás coincidir, no sé. Y yo creo que las instituciones y las estructuras no son malas ni buenas, tienen una función, pero quizás estamos en un momento histórico donde Dios nos está ayudando a abrir los ojos de que la institucionalización no es el fin y que, y que
la iglesia debe vivirse desde los espacios más cotidianos y más sencillos y más simples, y que todas nuestras estructuras deben estar al servicio de equipar a las personas para vivir su fe en la vida cotidiana. Y por eso van a haber grandes oportunidades para que, aunque en nuestras iglesias ya no tengamos tantos pastores a tiempo completo, porque las iglesias no les van a poder sostener, van a venir grandes oportunidades para la involucración del laicado en las congregaciones y dejar de estar descansando tanto y descentralizar tanto en las estructuras tradicionales como son los pastores y las pastoras. No es quitarle, yo mismo soy pastor, yo creo que no es quitarle importancia, es que yo creo que ha habido una sobrecarga, ha habido a través de los años unas presiones y unas cargas que yo creo que ni ya ni el mismo pastorado puede sostener. Por eso hablamos de quemazón, por eso hablamos de la renovación emocional y espiritual del liderato y del pastor o la pastora, porque la iglesia necesita distribuir su carga. Y yo creo que los cambios que están ocurriendo ahora mismo, más que verlos como negativos, pudieran ser una ventana que se está abriendo para distribuir mejor las cargas dentro del cuerpo de Cristo, y eso ayude a la involucración del laicado más que todo. Bien, oh, qué manera de ir cerrando esta conferencia. Este, gracias por tu honestidad y transparencia en compartir, Eric. Ya vamos dándole cierre a la conferencia. Le voy a dar un tiempito al doctor, al pastor Rubén Lamestoy. Sí, pero antes de darle el tiempito a él que va a hacer unos comentarios, eh, valoro, insisto, mucho la frescura, la profundidad, la transparencia con que compartís lo que estuviste brindando. ¿Sí? Este, Me están abriendo el micrófono y nosotros lo estamos cerrando porque hace ruido. Gracias. Y, y creo que todo lo que pudiste compartir fue de mucho valor para seguir pensándolo y para volver a escuchar esta grabación en una segunda oportunidad. Nuevamente, que el Señor te bendiga a vos, a tu familia, a este tiempo de discernimiento que estás en el Señor y Amén, seguramente estaremos en contacto en otros momentos. Muchas gracias, amén. mi Una querido Eric. alegría haber estado con ustedes hoy y les invito a que oren por mí y para que el Señor siga dirigiendo mis pasos en las nuevas oportunidades y retos que Dios está poniendo delante de mí. Una alegría estar con ustedes. Amén, amén. Rubén, querido. Bueno, como comentaba el pastor Fabián, eh, nosotros esta iniciativa la estamos haciendo dentro de el marco de la Facultad de Ciencias de la Religión, específicamente este ciclo de conferencias que nosotros desarrollamos se enmarca a su vez dentro de la promoción de nuestro programa de diplomatura de pastoral contemporánea. Como decía el pastor Fabián, nosotros estamos terminando este año, terminamos en el mes de agosto nuestra primera corte y en marzo del año que viene estamos iniciando una nueva diplomatura que va a abarcar todo el año, se va a dividir en dos bloques y les paso a compartir allí para que lo vean, si lo pueden ver bien, me dan el ok. ¿Se ve Sí, se ve. perfecto? Bien, nosotros, esto aparece allí Fabián les compartió en el chat un poco toda la información. Nosotros estamos comenzando el nuevo periodo de la
diplomatura en el mes de marzo con 5 materias, 5 módulos. El primero acerca de las bases bíblicas del Ministerio Pastoral Contemporáneo. En segundo lugar, una introducción al Ministerio Pastoral Contemporáneo. Por otra parte, un análisis de los modelos de pastoral contemporánea. A continuación, el tema de la misión y la contextualización del Evangelio. Y finalmente, en esta primera parte de 5 materias, el tema de la misión urbana y la misión integral. En estas materias, en las cuales estamos proveyendo todo el material, los PowerPoint, los videos, además tenemos el acompañamiento de importantes panelistas, conferencistas, que nos vienen acompañando ya desde este año y otros que se suman, como Harold Segura. Por ejemplo, él dio una conferencia el año pasado muy importante en la apertura que tuvo que ver con esto de cómo veíamos estadísticas terribles acerca de los pastores que están quemados, ¿no? Y la importancia de prestar atención a el redescubrir, y un poco la conferencia de esta noche apuntamos a partir de allí a que sea toda la congregación y no solo el pastor el que se haga cargo. ¿Por qué? Porque la cuestión es quién cuida a los que cuidan, ¿no? A los que cuidan pastoralmente a las congregaciones. Y entonces muchas veces nuestros liderazgos se ven quebrantados precisamente por tamaña carga pastoral, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a tener a Harold nuevamente el año que viene, al pastor Frank Denulli Brown, que es obispo emérito de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina. Nos va a estar acompañando en la tercera materia el obispo Cuarterola, Sergio Cuarterola, de la Iglesia Pentecostal. En la cuarta materia nos va a estar acompañando desde México un misionólogo bautista como Jaime García Merino, especialista en misionología en sectores indígenas en la zona de Oaxaca y Chiapas. Y finalmente, como broche de oro, va a estar la teóloga y misionera también, Ruth Padilla de Bor. Ruth Padilla reflexionando sobre el tema de misión urbana y misión integral. En el formulario que el pastor Fabián les compartió, ustedes tienen la invitación a dejar sus datos para que nosotros le podamos acercar un poco todos los datos complementarios de, de estos 5 módulos que vamos a estar compartiendo en la primera mitad del año. Y esto apunta, por un lado, a un proceso de lo que entendemos que es la necesaria revisión permanente de la actualización pastoral que tenemos que tener los ministros. Y por el otro lado, la importancia que tiene la formación de aquellos equipos pastorales de nuestras congregaciones. Así que esto, si bien tiene a ponentes de calidad, lo que nosotros intentamos siempre es tener un fuerte aterrizaje en la conexión de, por un lado, la fe con el trabajo congregacional y la piedad evangélica. Así que quedan todos cordialmente invitados a llenar el formulario, porque además, a aquellos que llenen el formulario le vamos a estar acercando de regalo, esto es una sorpresa, un librito que tiene que ver con el ministerio pastoral. Así que, además de toda la información sobre la diplomatura, les vamos a estar haciendo llegar un libro que va a ser de edificación para el ministerio y van a poder compartir. Son libros digitales, no le va a llegar por correo, son libros digitales, pero le va a servir para su biblioteca. Que el Señor les bendiga, les fortalezca y les anime en sus ministerios.
Bendiciones, pastor y siervo de Dios. Dios te bendiga, Angélica. Muchísimas gracias. Me voy a tomar el atrevimiento para cerrar de pedirle a Evelyn, que le está acompañando, nuestra hermana presidenta de la Iglesia Metodista de Uruguay, si puede tener un tiempo de oración. Y voy ampliando para que vaya acomodando, porque sé que le agarré de imprevisto, pero teniendo lindas compañías como hemos tenido hoy, agradezco a cada una de las que han podido participar. Agradezco mucho tu buena predisposición, tu reflexión, Eric, y que el Señor te siga bendiciendo a vos y a tu familia, como decía, y a cada uno de ustedes también en los ministerios y en las tareas que, como escuchamos, todos estamos involucrados en la misión y en la tarea que el Señor nos manda. Evelyn, ¿podés cerrar este tiempo con una oración? ¿Cómo no? Señor, Padre y Madre nuestro, gracias te damos por haber podido compartir entre hermanos todas estas inquietudes que nos llegan día tras día, Señor. Amén. Queremos cumplir con tu misión. Muchas veces no encontramos el camino certero y vamos probando, a veces con mucho éxito, otras veces con fracasos, distintas formas de llevar adelante. Gracias te damos, Señor, por la vida de Eric, por su claridad, por contarnos cuáles son algunas de las propuestas que a ellos les han dado resultado para que nosotros podamos, pensando en ellas, adaptarlas a nuestros contextos. Así es. Señor, permite que salgamos de nuestra iglesia, permite que salgamos a los caminos a recorrerlos, allí donde hay necesidades, Amén. que podamos llevar tu palabra, Señor. Sí, sí. Y también te pedimos, Señor, que fortalezcas nuestro discipulado. Sabemos que muchas veces nos falta entusiasmo, nos falta formación, pero si tú estás en nuestro corazón, Señor, todo esto se puede lograr ayudándonos unos a otros. Así es. Que el ejemplo de la carpintería, Señor, haga que modestamente cada uno haga lo que los dones que tú nos diste para hacer, seamos los que pongamos en práctica, sin mirar lo que hacen al costado nuestro otros hermanos tratando de criticarlos. Solo una iglesia amorosa, Señor, podrá crecer. Una iglesia que no juzgue y que acompañe. Señor, esto que nos llevamos en la noche de hoy, que podamos ponerlo en práctica mañana mismo. Te lo Así sea. pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchísimas gracias. Podemos abrir los micrófonos para saludarlos nuevamente. Un abrazo. Con gratitud al Señor. Bueno, Gracias, doctor. gracias. Bendiciones. A ustedes. Bendiciones para gracias. todos. Gracias. Un abrazo. Nos vemos. Gracias. Muchas Muchas gracias. bendiciones. Bendiciones, Pastor Eric. La paz, Dios le bendiga. Un abrazo. Gracias. Chao. Por favor, más información sobre Chao, disciplina. chao. Saludos a todos los hermanos desde la Ciudad de México. Un Mira, abrazo. Bendiciones, Pastor Eric. Igualmente, Pastor, gracias por todo. A la orden. Muchas bendiciones. Bendiciones, Pastor Eric. Bendiciones. No se olviden de llenar el Bendiciones. formulario. Se los agradecemos mucho. Gracias por habernos acompañado. fue muy bueno, de gran bendición y a mí me ha dado